filosofía. Miren, se llama Seminario Permanente de Filosofía, doctores Mauricio Beuchot Puente y José Rubén Sanabria. Son dos filósofos mexicanos, es decir, dos pensadores completos, íntegros, que tienen una síntesis en su pensamiento. Mauricio Beuchot es un filósofo que se considera a sí mismo y por los estudiosos un hermeneuta con la línea analógica, para que sea el creador, es el creador de la hermenéutica analógica. Su pensamiento pues lo puede abarcar desde el tomismo, el realismo, la filosofía analítica, filosofía del lenguaje, antropología filosófica. Trabaja la ética, la historia de la filosofía, sobre todo en el México colonial. José Rubén Sanabria es un filósofo, él ya muerto, nacido en 1920 y muerto en el 2001. 80 años, un filósofo existencialista, creador y fundador de la revista de filosofía de la Universidad Iberoamericana de México. De sus libros más destacados, Introducción a la Filosofía, 1976. En 1966 publicó su libro en la editorial Progreso, Filosofía del Absoluto. En 1988 publicó su libro Filosofía del Hombre o Antropología Filosófica en la editorial Porrúa. En el 70 publicó el libro de Ética y también el de Lógica. Y publicó más de 100 artículos. Ahí está lo más granado de su pensamiento. Se le puede considerar un filósofo en la línea existencialista. El personalismo existencial es el que trabaja. Entonces vean, como se llama el seminario de filosofía, permanente de filosofía, la primera palabra que me llama la atención es la palabra filosofía. Estamos en una escuela de lenguas clásicas, una academia que tiene el nombre de la escuela más importante de Grecia antigua, academia, por la Academia de Platón. En el lema dice ubi classicarum humanitatum ludus ibi sapientiae fons est. Ahí dice humanitatum classicarum. No dice Academia de Lenguas Clásicas, sino de Humanidades Clásicas. Aquí se abarca un poco más, porque las humanidades empiezan por la formación de las lenguas, por la formación ¿de qué? De la literatura. Y la palabra literatura yo la entiendo como todo el conjunto de las letras. Literae en plural, literae, literarum quiere decir letras. Y la identifico con la palabra géneros literarios. Vean, el conjunto de géneros literarios. Pero también con la cultura. O sea, tres bloques. La lengua, la formación de la lengua, la formación de la literatura y de la cultura. Esto equivale entonces a lo que se consideraba antiguamente como la filología. Vean la literatura, la historia y la lingüística. Es un trabajo muy fuerte lo que vamos haciendo aquí en filosofía. Aquí en la academia trabajamos con un método que la llamamos ecléctico analógico. Así se llama el método ecléctico analógico. Y es un proyecto original de la escuela, basado en el pensamiento de Mauricio Beuchot, basado también en el pensamiento de Justino Cortés Castellanos, otro gran maestro, y basado en el pensamiento de José Rubén Sanabria, pero también otros grandes maestros, como el doctor Fernando Nieto Mesa. Él sería el filólogo, él sería el gramático. Sanabria y Beuchot son los filósofos. Justino Cortés es el inculturador. Pero como son muchos maestros que han aportado al trabajo de la UNAM, de la Ibero, de la Pontificia, de la UPAEP, de la UAP, nosotros hemos llamado al método ecléctico analógico una sinergia. Vean, se oye bonito, sinergia. De la preposición griega sin y el sustantivo griego herman, que quiere decir trabajo. O sea, la unión de trabajos. Y por eso nosotros cuando estudiamos griego, latino, náhuatl, primero con la ortología. Allí está el primer procedimiento.
Segundo campo, segunda parte del método, la estructura lógica y sintáctica. Trabajamos la lógica y la sintaxis. ¿Qué extraemos de la lógica? El pensamiento. ¿Qué extraemos de la sintaxis? La oración, el orden. Y luego trabajamos, cuando hablamos de traducción, ven que cuando estudian lenguas andan hablando de traductología, pero eso es muy amplio. Y entonces nosotros tomamos prestado un término que ya trabaja un profesor de la UNAM, el doctor Pedro Tapia Zúñiga, en su método para enseñar griego antiguo, se llama lecturas áticas. Él trata el tema de transcodificación gramatical. Vean, sí pantalla, ¿no? Ese término, transcodificación gramatical, ¿sí? Hasta me acerco a la cámara más para que se oiga. Transcodificación gramatical, porque no capta todo el sonido si estamos muy lejos de la cámara. Tenemos que estar como 1 metro, 2 metros, esa es la razón. Transcodificación gramatical es como una parte de la morfología, es una parte de la sintaxis, un poco, algunos fragmentos de la hermenéutica y algunos fragmentos de ¿qué? De la filología y de la exegética. La transcodificación gramatical. Cuando nosotros vemos un pensamiento así en náhuatl, aquí está el maestro Porfirio, miren, le vamos a pedir que nos diga un fragmento en náhuatl, maestro, el que tengas a la mente. Pues uno que estoy viendo en la sintaxis española de Samuel Gil Gaya, y lo que les comentaba hace un día, ¿no? Ayer creo, encontré fragmentos del maestro Roberto Carlos en chino, pero tenía la sintaxis, núcleo, sujeto, circunstancia, temporal. Entonces, en este billete que pues tienen por ahí alguien, uno de 100 pesos, está un pensamiento que se le atribuye a Nezahualcóyotl. Y ahí dice el inicio, Nehuatl, Nitlazotla, Incensontotol y Cuicao. Entonces, dice propiamente ahí, amo el canto del Censontl. Luego ya le ponen pájaro de las 400 voces. Pero si uno trabaja la sintaxis, hay un verbo ahí, el verbo Tlazotla. El ni equivale a un pronombre personal, yo, y es el sujeto. Y ahí hay una C que se entiende porque la llevan los verbos transitivos, Nik, Tlazotla. O sea, es una oración transitiva que tiene un núcleo, un sujeto y un objeto. Luego ya viene la parte del estilo náhuatl, que tiene réplicas. El ni se replica con el nehuatl, o el nehuatl con el ni. O sea, o sea, un yo, luego yo, amo el canto. Y el tlazotla, como es un verbo transitivo, exige un objeto directo. El icuicao, o sea, su canto. Y luego vienen los elementos complementarios del nombre, que es del sensontle. Entonces, si uno va estudiando la gramática, propiamente, si no trabajamos latín o griego, pues la española, pero bien, te permite entrar rápidamente a la lengua náhuatl. Eso era lo que comentaba el nahuatlato que vino ese día, el maestro Francisco Sánchez. Que él nace en Canoa sabemos que se habla náhuatl, se aleja un poco y después va a Sinacapan. Y entonces él es nahuablante, pero él dice que lleva una formación fuerte en latín. Y eso es lo que le va a permitir, a partir del estudio de la gramática latina, trabajar fuertemente la gramática náhuatl, más allá de la parte del diálogo nada más, porque el diálogo pues lo tenía, pero él quería ir a la parte escrita, o sea, la parte rigurosa, y entonces empieza a trabajar ya toda la gramática náhuatl, y cuando uno va revisando la gramática náhuatl, hay oraciones sustantivas, hay transitivas, hay intransitivas, ahí está la idea del movimiento. O sea, yo creo que las lenguas se fundan en la realidad o se anclan a la realidad. Por eso podemos pensar a través de una gramática los demás elementos. Entonces, en ese sentido, con esta pequeña oración, pues nos está diciendo mucho. Y si vamos recorriendo así distintos elementos de la lengua náhuatl, nos vamos al Códice Florentino, y ahí dice Ximocuitlahui, Intlili, Intlapali, Inamochtli, Intlacuiloli. El verbo Cuitlahui es como cuidarse, custodio, y el chi que está ahí es un pronombre que se usa para los imperativos. O sea, tengo que hablar de un imperativo, es una orden
Y entonces el verbo, aunque cambie de modo, cambió de indicativo a imperativo, la naturaleza siempre se marca. Cuando se habla de naturaleza, la naturaleza permanece, la naturaleza es estable, ¿sí? En ese sentido. Entonces, como verbo transitivo, sí pide su objeto directo. ¿Qué es lo que va a cuidar? Lo cuidado. Pues la tinta negra, la tinta roja, los libros y las pinturas. O sea, yo para poder explicar ahí necesito apoyarme de esta idea de la transitividad, de la intransitividad, de la idea de oración sustantiva, aunque el verbo sustantivo no se expresa en la lengua náhuatl, se sobreentiende el atributo. Ahí lo que está comentando el maestro Porfirio, hoy comento una tesis que es muy común hablar en la universidad. Vean, la misma palabra universidad es una palabra, son dos palabras. Unus, el adjetivo unus, unum, un adjetivo numeral. Y también puede ser el sustantivo versus, o también la preposición versus, así como contrario. Puedo así entender la palabra universidad como la unión de contrarios. Es decir, la unión de los opuestos también, como usa en su pensamiento Hegel, ¿no? Hegel, la unión de los opuestos. Y entonces, ya es un conjunto, vamos a poner cada opuesto, cada ciencia. En la universidad es donde están juntas todas las ciencias. Vean este invento medieval. Pero aquí cuando oigo al maestro Porfirio que está hablando de naturaleza, me surge o la palabra ontología, o la palabra biología, o ciencias naturales. Sí, las ciencias naturales. Sí, o también la astronomía antigua. Naturaleza. O la astrología también de los esotéricos, ¿no? La física. La física, la naturaleza. Pero la ontología es la ciencia por antonomasia de la naturaleza. Entonces, traemos todas estas disciplinas para fortalecer la enseñanza de una lengua, y entonces las estamos tomando como ciencias auxiliares. Y vean cómo la palabra auxi, cuando esa palabra es latina, auxi, y de ahí sale esa palabra león, auxilio, es la misma raíz, la palabra de auxilio y la palabra autor y la palabra autoridad. Vean, la misma palabra, es la misma raíz auxilio, auxi, la palabra autor, o sea, creador, y autoritas, autoridad. Y viene de un verbo latino, una raíz muy antigua, augere. Augere, el perfecto auxi y el sufino autum, que quiere decir alimentar. ¿Cómo alimentamos? Alimentamos el método ecléctico analógico para enseñar náhuatl, para enseñar griego, latín, o sánscrito, hebreo, alemán, inglés, francés. Lo fortalecemos, lo engordamos, lo fundamentamos, lo nutrimos. Y como cuando encontramos ese verbo auxano en griego, también auxano se escribe con xi. Esta letra auxano es una capa más una sigma, y da como resultado esta letra, de donde viene la X. La X es la unión de la C y la S, de la C y la S, de la G y la S. Y en latín se llama X, en griego se llama Xi, y en español X. ¿Se parece más? Entonces vemos, estamos auxiliando, estamos fortaleciendo la metodología con todas estas disciplinas, y las vamos fortaleciendo. Ahora que platica, maestro, esto del auxilio, cuando empecé a dar ese curso de gramática comparada, pues ya son años que voy trabajando este curso. Trabajamos español, latín y griego. Y les quiero poner aquí un ejemplo de cómo el hecho de auxiliarnos de la naturaleza verbal te da mucha claridad para poder hacer estos ejercicios. Yo les pongo una oración sustantiva, luego lo recibo así. Les pongo y les digo, hay que empezar con el español. Tu español debe trabajarse con precisión. ¿Por qué? Porque es un ejercicio, hasta lo veo así, de autoconocimiento. Entre más conozcas tu lengua, pues más te conoces también a ti.
Y así como cita el doctor Beuchot con la analogía, y entonces te acercas a los mundos desconocidos. Él le pone muy bonito a la extranjería, a la otredad, y empiezas a reducir esas diferencias por las semejanzas. Ahí está otra vez metida la analogía, y las diferencias no van a ser contrarias, sino son complementarias. Las veo así como una complementariedad. Entonces pongo una oración sencilla. Partimos del español. El amigo es un gran tesoro. Y yo planteo el modelo de oración sustantiva. Entonces ustedes apréndanse bien esto: núcleo, sujeto y predicado nominal. Vuelvo a repetir: el amigo es un gran tesoro. Ese es el núcleo, el amigo es el sujeto y un gran tesoro el predicado nominal. Lo pasas al latín, pero ya cuando lo vas a estudiar en latín, tú ya estás preparado, ya tienes algo en la mente, ya no vas vacío. Y entonces dices amicus magnus thesaurus est. Y otra vez ahora el núcleo al final es amicus es el sujeto y thesaurus es el magnus thesaurus el predicado nominal. Entonces ya pasas a una tercera lengua, que es el griego. Megas thesauros hofilos estin. Y resulta que es el mismo pensamiento, es la misma estructura, tiene diferencia, pero tiene semejanza. Estin está al final, es el núcleo. Hofilos es el sujeto, es el amigo. Y megas thesauros es el predicado nominal. Y si te das cuenta, cuando pones en diálogo a las lenguas, te da confianza con el otro. A mí me da confianza el saber que alguien es semejante a mí. Aunque tenga sus diferencias, hay sus semejanzas. Y eso a mí me da convivencia con él. Por eso yo he visto así como el doctor Mauricio debe ser considerado también así como un filósofo de la convivencia. Porque en sus libros dice que hay que acabar con el demonio de la incomunicación. Y es lo que nos tiene incomunicados en el mundo, pues lo que luego muchas veces nos lleva a estos problemas. Pero si metemos un elemento filosófico, hay un diálogo y nos fortalecemos en la... Ahí, por ejemplo, se puede hacer un trabajo lingüística. Una cosa es la lingüística, otra cosa es la gramática, la ontología, y como trataste el tema del amigo, el amigo, se puede ver el amigo como un valor, incluso como una virtud. Y como un valor ya es objeto de estudio de la axiología. Y es también objeto de estudio de la ética. Y ya estamos haciendo, vean, el método interdisciplinario. Si tú estudias mecatrónica, Ricardo, como con todo este campo de las humanidades, tú fortaleces esta disciplina que estudiaste. Alexis, también tus estudios, ¿no? Tus estudios que hiciste, ¿qué estudiaste, Alexis? Ahora educación. Educación. Con más razón, mira, estamos en el centro de la educación. Con la poesía. Miren cómo aquí, hace un ratito dijo el maestro un fragmento de náhuatl. Luego, ahorita acaba de decir un fragmento bilingüe, trilingüe, náhuatl, español, latín y griego. Español, latín y griego. Entonces, también ahí cuando estudiamos así los valores, es importante ver las jerarquías. Porque las jerarquías son universales, no solamente son de la ética y de los valores. En la morfología, cuando está estudiando Donato Helio, la morfología, las partes de la oración, dice, son 8. Pero las más importantes son 2, el nombre y el verbo. Y de allí ya surgió el concepto de oración desde el criterio morfosintáctico más antiguo en suelo occidental, la oración bimembre y la oración unimembre. Oración que tiene 2 miembros se llama bimembre, y oración que tiene un miembro se llama unimembre. Y llevamos 25 siglos de permanencia de este criterio. Y así hasta este gran maestro de la vida de los grandes filósofos, Diógenes Laercio, cuando está hablando de los filósofos más ilustres, Diógenes Laercio, encontramos una edición en Gredos, encontramos una edición en Porrúa. Para los que no les alcanza para comprar un libro de 400 pesos, pues lo pueden comprar en la Porrúa en 40 o en 50 pesos. Y aunque las versiones no son tan especializadas, pero te enteras del contenido. Porque solamente Platón dice que desde tiempos de Platón y de Aristóteles solía clasificarse la oración en bimembre y unimembre. Y también Donato Helio en el arte gramatical mayor, cuando dice, unos dicen que las partes de la oración son 8, otros dicen que son menos, pero nosotros decimos que son 8.
Y las más importantes son el nombre y el verbo. De allí dice Donato Elio que las oraciones son bimembres y unimembres. Ahora, cuando vean un fragmento, voy a decir de Catulo, el verso 49. Está en latín y muy hermoso. Es una sátira, vean, como género literario, es poesía y sátira. Esto te vas a encontrar, ¿cómo te llamas? Aranza, cuando estudias lingüística, la poesía, pero también la sátira. La sátira es un género literario propio de Roma. La poesía es Grecia y es Roma, es la Edad Media, el Renacimiento, el humanismo, la Nueva España y México actual o México independiente y actual. La poesía es universal, se encuentra en la cultura semítica, en la cultura indoeuropea, en todas las culturas. Pero este fragmento de Catulo es una sátira y una burla a Marco Tulio, porque Marco Tulio es el hombre más elocuente de Roma. Él es el que más aportó a la edificación de la construcción de la lengua latina. También para el derecho, también para la política, porque cuando hace su libro de leyes, su libro de república, ¿no? Muchísimos libros, y dice Catulo, un poeta jovencito de 30 años, se dedica a atacar a un pensador maduro, a un pensador político grande, en todos los sentidos, en la política, en la riqueza y sobre todo en la inteligencia, y le dice así: Dissertissime Romuli nepotum, quod quodque fuere Marcetuli, quodque possalis erunt inanis, gratias tibi maximas Catulus, agit pessimus omnium poeta, tanto pessimus omnium poeta, quanto tu optimus omnium patronus. Hasta para hablar latín, miren esta expresión cuando dice gratias tibi maximas. Yo digo, como decimos en latín, lo decimos así al revés, máximas, tibi gratias. Y hasta el que responde, ¿cómo dice? Alguien debe saber, ¿no? De aquí, de este salón, ¿cómo dice el que responde? Vehementer tibi gratulor, ¿no? Pero aquí Catulo, vean, gratias tibi maximas. El texto dice, dissertissime, quiere decir, oh Marco Tulio, dissertissime, el más elocuente de los hijos de Rómulo. Aquí hay hiperbatón, aquí hay estilística, hay sintaxis, hay morfología, hay prosodia, hay semántica, hay filosofía, hay sátira, hay universidad. Hay universalidad de géneros. Oh Marco Tulio, el más elocuente de los hijos de Rómulo. O sea, mira, que vean el texto quienes nos están viendo del otro lado de las cámaras, ¿no? Oh Marco Tulio, para que vean cómo voy traduciendo. Oh Marco Tulio, dissertissime. Ya después lo ven ustedes en el Face. El más elocuente nepotum de los hijos Rómuli de Rómulo. ¿Cuántos son? De aquí saco el cuoda, no sabes. ¿Cuántos años tienes? Y hasta dicen muy bonito, viginti annos complector, brevi tempore, unus et viginti annos complevo. Dies natalis esmi, aquí quod sunt, ¿cuántos son? Quodque, con la enclítica. ¿Y cuántos fueron? Después dice, possalis erunt, ¿y cuántos serán? Inanis, después, en muchos años. Gratias tibi maximas Catulus agit. Catulo te da las gracias máximas, como diciendo, Catulo te agradece mucho. Ya dice, Catulo, el peor poeta de todos, te da las gracias máximas. Cuanto yo, el peor, pésimus, ahí, cómodo te habes, pésime, o sea, muy mal. Cuanto yo, el peor poeta de todos, cuanto tú, optimus omnium patronus, el mejor abogado de todos. ¿Hay algún asistente de derecho aquí? ¿Cómo se dice abogado en latín? Aquí nos dice el texto, patronus. Y dicen, ¿quién es el abogado patrono? Es el dueño del bufete jurídico. Ese es y todavía se usa esta palabra patronus, patroncito.
Nada más que hoy el Patronus es un señorón, ¿no? Es un abogado bien vestido, también bien adornado, embellecido de su cabeza, con buen conocimiento, con una formación filosófica, humanidades, y es un gran señor. Por eso un patrón, vean, un patrón, un señor, un señorón como símbolo. Y al menos hoy nos dicen así, patroncito, cuando te vas a bollar los zapatos, patroncito, pásele. Órale, no es despectivo, es de cariño, no te hacen menos. Pero vean aquí está la métrica latina, hexámetros latinos. Catulo, un poeta que nace en el 84 antes de Cristo y se muere en el 54, 30 años. Un poeta joven, rico, enamorado, mal correspondido, chamacón, se enamoró de una gran señora, tal. Yo me imagino un joven de 18 años que se enamora de una cuarentona. Y no sé por qué le gustan mucho a los jovencitos las cuarentonas. Pero esa cuarentona es esposa de un político. Y no puede decir, esta es mi chica, porque ella ya tiene esposo. Y es un político. Tal vez esposa de un gran senador romano, de un diputado romano. No de cónsul, si no se sabría en la historia. Y entonces le tira a un grande. Entonces Marco Tulio, vean, Marco Tulio tiene una visión extraordinaria. Se pone a estudiar. Siempre hay chismosos que van y le dicen, ¿ya vio, señor, lo que publicó Catulo? Sí. Y entonces ahí están ahí hasta salen los chistes, ¿no? Que la barba crece sola. ¿Por qué creen? Los que están allí diciéndole ¿le respondemos, señor? ¿Quién es Catulo? Y Marco Tulio es un hombre astuto, más que una zorra. Es un hombre muy inteligente, que compone en el momento. O sea, él sabe que los poetas son grandes, pero él sí ve despectivamente a los poetas. Dice, Catulo, el del pajarito. Y vean cómo es es una sátira. ¿Por qué? Literalmente porque le compuso una poesía al pajarito de Lesbia. Lesbia es la chica de la que está enamorado. Lesbia, y es un seudónimo, y le pone un seudónimo de Lesbos. Lesbos es la ciudad de Asia Menor, jónica, donde está Mitilene. Lesbos, y entonces el gentilicio de Lesbos sería lesbiano, y si es mujer, lesbiana. Vean, ahí ya dimos otra acepción de lesbiana, ¿sí? Entonces allá hay una escuela de música y de poesía dirigida por una mujer en el siglo VI antes de Cristo, llamada Safo. Hoy los chavos dicen Safo, ¿no? Safo. Vean, la semántica, la polisemia. Y bueno, le dedicó esa poesía porque por culpa de ese pajarito, de que se murió ese pajarito, Lesbia se puso a llorar, sus ojos están hinchaditos de tanto llorar, y entonces ya era conocida más la poesía del pajarito, pero también por ser un muchachito frente a esta señora. Entonces los estudiosos hacen alusión a las dos cosas. Puede ser que es un chamaquito enamorado de una señorona, o puede ser por la poesía. O sea, Marco Tulio no le respondió. ¿Cuál fue el coraje más fuerte para Catulo? Como cuando así me imagino a Lidia Cacho que está esperando que Marín le responda. ¿No le va a responder Marín? ¿Sí? Entonces, porque pues hace mucho esta historia de que un periodista le pega a un grande, puede ser que sí denuncie la injusticia como un profeta, pero no me simpatizan esos periodistas que solamente denuncian la injusticia cuando se trata de un grande, pero no denuncian la injusticia de un pobre, porque de allí no sacan dinero, de allí no sacan presencia. Esto nos lo enseñó Diógenes el Cínico. Diógenes el Cínico, vean, en el siglo IV antes de Cristo, tomo este comentario y ya se lo dejo al maestro Porfirio. Aunque ya lo he comentado muchas veces, vean, también es en la Diógenes el Cínico. ¿Quién es Diógenes el Cínico? Es, diríamos, nieto de Sócrates.
porque es discípulo de Antístenes, el discípulo de Sócrates. Antístenes, maestro de Diógenes. Diógenes es propiamente el fundador de la escuela cínica. Y entonces, como no tiene éxito Diógenes y Antístenes en Atenas durante la época de oro, Sócrates ve con simpatía a Platón y Antístenes lo ve con antipatía, sí, según los testimonios. Entonces Diógenes se dedica a pegarle a Platón. La escuela de Platón, vean, tiene éxito. Y este lo envidia. Invidere quiere decir ver mal al otro. Y la envidia por naturaleza es mala. No hay envidia de la buena. Ven que hay gente que dice así, te tengo envidia de la buena. ¿Sí? Yo quisiera una escuela como tú, como la tuya. Yo quisiera un traje como el tuyo, un peinado como el tuyo, o una novia como la tuya, ¿no? Entonces, no le estoy hablando, ¿eh? Entonces, vean, hoy Isis está estudiando la fábula. Les di dos fábulas, la del señor, el caballo y el burro de Sopo, y la de la muerte y el viejo. Y me dice, yo voy a hacer una. No, dice, quiero hacer una a partir de las que usted hizo. Eso se llama paráfrasis. Y una niña de 8 años está haciendo una paráfrasis. Dice, nada más que yo la voy a titular El niño envidioso. Ya, pues todos hicieron su fábula y ella hizo el niño envidioso. Y al final ella decía, es de que el niño envidioso siempre mira mal a todos los demás. Y eso quiere decir invidere. Y esta etimología la da Ovidio en su libro Las Tristes, cuando dice, pequeño libro, no te envidio, nec invidio. Irás a Roma sin mí, pobre de mí, porque a tu dueño no lo dejan ir. Él está desterrado. El emperador dice, pues si ya escribió el libro, que venga el libro, pero Ovidio que se quede allá. Entonces entran más temprano las cosas que las personas. Hablando hoy de la visa, del pasaporte, entra primero tu camisa, si la vendes en otro país, y después entras tú, solo que cumplas el requisito, ¿no? Pero ahí está. Y Diógenes el cínico, vean, le pega a Platón y dice así, Platón definió al hombre diciendo que el hombre es un animal bípedo y sin plumas. Por eso todos los hombres admiraron a Platón. No obstante, Diógenes desplumó un gallo y lo llevó a la escuela de Platón y dijo a todos, este gallo es un hombre porque tiene 2 pies y no tiene plumas. De otra forma está desnudo. Abraham, mira, que vean el texto, está en griego. Este texto es atribuido a Diógenes el cínico. Allí está Platón, Diógenes y el gallito. Y está en griego. Y en griego, miren, para los que saben griego, y también para los que dicen que nosotros no sabemos griego, que somos unos simples aficionados al griego, pero no somos griegos, no sabemos griego porque no fuimos a Grecia y porque no fuimos a Roma. ¿Te acuerdas de ese pasaje, maestro? Sí. ¿Cómo va de Roma? Oh peregrino. Ah, sí, oh peregrino, buscas en Roma, y en Roma misma, a Roma no la hallas. O sea, vas a Roma y encuentras al Coliseo con una bola de chinos tomando de fotos al Coliseo. Pero la antigua Roma, ni los mismos romanos. Yo le digo al doctor está con nosotros, ¿cómo se llama? Stefano Santasilia. Tú representas a Marco Tulio Cicerón en la academia. Porque eres más cercano, él es de Roma y es de Nápoles. Digo, tú eres más cercano que nosotros. No, pues eso sí. Digo, entonces tienes una responsabilidad grande, amigo. Te queremos dar. Y hay muchos griegos que saben griego antiguo. Como no todos los españoles le entienden a Cervantes. Ni todos los mexicanos le entendemos a Sor Juana. O unos dijeron, ya aunque sea Luis Vives, no, aunque sea Luis Vives, no le entendemos ni a Carlos Cuauhtémoc Sánchez, unos así o sea, ese español chafa, ¿no? Pero es el que más se vende, ¿sí? Y aquí vean cómo se oye elegante el diatuto pante pseudoquimesan, ton Platona, aladiogenes, etile alextriona, cayenenken, eisten scholen tu Platonos, cayeipen prospanton, jutos alextrionesti, anthropos, diogar podas egei, cayapterosesti. Vean esa fuerza cuando uno lee las proclíticas, las enclíticas, el acento oxítono, paroxítono, proparoxítono, perispómena, properispómena.
barítona. La Toda la palabra nomenclatura. oración sustantiva, transitiva, intransitiva, coordinada, copulativa, adversativa, subordinada de relativo, circunstancial, completiva de infinitivo, de participio. Es una, bueno, maestro, es una emoción todo esto. Sí, sí, maestro, pues yo creo que hay que seguir a los maestros ya consolidados. Yo estaba citando al doctor Mauricio Beuchot, pero hay otro maestro también que es pilar aquí en la academia, que es el doctor Justino Cortés Castellanos, el padre Justino, el que está en la fotografía con corbata. Él es el padre Justino. Él, para nosotros los mexicanos, muchos, o sea, los más jóvenes, es poco conocido, muy conocido a nivel internacional. Ahí lo citan los grandes a él. Y de él llama la atención también el uso de la analogía. Nada más que él también trabaja un término que es importante, que es la inculturación. Le llama a su libro La inculturación del indio. Pero la palabra inculturación, o sea, cuando él en el último coloquio le hicimos homenaje, lo acompañaba a su claustro, ya nos íbamos hacia allá, y le hice una pregunta, que le decía que la traducción que él hacía era aquella traducción del Catecismo en pictogramas de Fray Pedro de Gante. Él se metió al corazón de la cultura. Y si ya está llegando a la tesis, ya me dio ahí una clave. O sea que las traducciones, pues para muchos pueden ser, como dice uno, meramente intelectuales. Pero él dice, tenemos que dar un paso más. O sea, el ejercicio de la traducción es vital, es vivir también lo que uno va traduciendo. Y entonces, como veo aquí al maestro Juvenal que estaba trabajando este fragmento del gallo, entonces en ese momento te estás metiendo al mundo de los griegos. Y tienes que helenizar ahí. Si trabajamos algo de latín, pues tienes que meterte al corazón de los latinos, de los romanos. Ese es el mensaje que yo entiendo. Cuando te metes al mundo náhuatl, pues no reclamemos las plumas, no vamos a reclamar ya toda esa parte que yo les he venido diciendo. Los collares, si quieren, son muy bonitos los atuendos de flores, ¿no? Los collares. Pero hay que meternos al concepto de la flor, o sea, el concepto de la verdad. O sea, si trabajamos nuestro español, yo estaba pensando, pues todos hablamos español, y hace días escuchando a don Julián Marías, entre español cita a otro español, a Antonio Machado, pero se mete con un asunto muy, muy fuerte, filosófico. Él habla sobre la mujer, y cita un poema muy bonito, dice así: ni un seductor mañara, ni un bradominecido, ya conocéis mi torpe aliño indumentario, mas recibí la flecha que me lanzó Cupido, y pude amar cuanto ellas tienen de hospitalario. Y a partir del poeta, el filósofo empieza a hablar, cómo se une poeta y filósofo. Y lo quiere mucho ahí, bueno, ya los dos pues, fallecidos, pero don Julián Marías dice, aquí con la hospitalidad vamos a empezar a hablar de una esencia de la mujer. La mujer es hospitalaria. ¿Y cómo se apoya el filósofo del poeta? Uno da como alegría y el otro da la rigurosidad, la profundidad en el estudio de la realidad. Entonces, yo creo que nos invita el doctor Justino Cortés con la palabra inculturación a meternos al corazón de una cultura y a vivir las traducciones. Si yo voy a empezar a hablar, como hace un momento les estaba dando la clase y estaba trabajando lo que es cantares mexicanos, y estábamos hablando del Xochitlalpan, del Tonacatlalpan, del Huicatlalpan. O sea, el Xochitlalpan es la tierra rebosante de flores. El Huicatlalpan suena hasta como un oxímoron de Juan Rulfo, ¿no? Es la tierra celestial. O sea, se une la tierra y el cielo ahí. Y el Tonacatlalpan es la tierra rebosante de nuestro sustento. Y son las montañas, ahí habitan los dioses mexicanos. Entonces, si vamos a entrar a inculturarnos, yo luego les voy pidiendo, pues, de vez en cuando empiecen a visitar una montaña, vean por qué están hablando mucho de las flores aromáticas con rica fragancia. Entonces hay que ir viviendo un poquito en torno a la cultura, más allá que quede una traducción intelectual, hay que empezar a vivir esas traducciones. Y de ahí, en ese sentido, maestro Juvenal, me vuelve a recordar el doctor Justino a esta tesis de la paideia, que no nada más es conocer los conceptos ahí rigurosos de la verdad, así como los filósofos, la unidad de la diversidad, sino empezar a vivir en torno a esas reflexiones que se están haciendo en torno a la parte intelectual. No creo que sea tan interesante para mí, yo creo que eso a veces era un poquito criticado hacia mí de mis compañeros en historia, que yo averiguaba un poco un momento histórico y decía, pero bueno, ¿de qué nos sirve también?
saber el pasado. Si ahí nada más lo dejas como un mero ejercicio intelectual. Y entonces yo recurría al pensador latino, a Marco Tulio Cicerón. Decía entonces en su pensamiento, ¿no?, que la maestra es la historia de la vida, ¿no? Historia es testis tempo. La historia, Sí, es la maestra. La maestra de la vida. Porque, pues, ¿para qué te quieres enterar del pasado si nada más te vas a enterar como un mero ejercicio intelectual? Tiene que pasar más allá. Tiene que servirte un poquito de ese pasado para iluminar tu presente, para ver hacia tu horizonte, hacia tu porvenir. Entonces yo vengo pensando en estos ejercicios que estamos haciendo en la academia. O sea, si hace un momento cité a Antonio Machado, pues bueno, que me enseñe a conocer más a los españoles, porque muchas veces uno dice, no, pues ahora con estas críticas hacia España, pero bueno, critican una parte, pero a los sabios hay que abrazarnos de los sabios. Aquí están, bueno, yo estoy citando a dos, al poeta Antonio Machado y al filósofo Julián Marías, pero él te lleva a otro, ¿no? Como decía en la mañana, platicaba o nos exponía en la clase, ¿no? Una persona te lleva a otra y te lleva al otro maestro, te lleva a José Ortega y Gasset y te lleva a su alumno, a Francisco de Nigris, es el alumno de Julián Marías. Ortega te lleva a Husserl. Sí. Husserl te lleva a Franz Brentano te lleva a Santo Tomás te lleva a Aristóteles te lleva a Platón te lleva a Sócrates, y yo hasta ahí voy. Y se forma la metáfora, como decía en la mañana, ¿no? A mí me llama la atención como biólogo, la cadena trófica, se vuelve una cadena alimenticia de pensadores. Y yo, bueno, en esta tesis que yo vengo siguiendo del doctor Cortés, y estaba viendo una misa náhuatl, la estoy empezando a estudiar, porque ya están dando la misa en náhuatl del 12 de octubre, ahí donde participa el padre Mario Pérez, y ahí invitan a un arzobispo de Chiapas, y me llama mucho la atención porque él, pues, está dedicada la misa pues, a la Virgen de Guadalupe, y le pide permiso a la Virgen porque dice que él es un niño que empieza a balbucear la lengua náhuatl. Entonces, a partir de esa expresión, a mí me viene a la mente que cuando empezamos a leer el griego, el latín, empezamos a balbucear como bebés una nueva lengua. Y eso de fondo trae mucha realidad porque empezamos a vivir en un nuevo mundo. O sea, el hecho de estudiar lenguas a mí me llama la atención por eso. Tienes un horizonte mayor y entonces, independientemente de la edad que uno tenga, empieza uno nuevamente a crecer por el estudio de estas lenguas. Uno se vuelve bebé y tiene que volverse humilde porque está uno recibiendo una nueva lengua, ¿no? Cuando yo empecé a estudiar, me emocionó mucho cuando empecé mi primer curso de griego. Empecé primero con latín, pero como el latín era más cercano, pues bueno, se me hacía más común la escritura del abecedario. Pero yo recuerdo cuando nos dio el maestro Juvenal las musas, yo empecé a llenarme como de felicidad en el interior. No daba la carcajada, pero cuando empecé a leer las musas, Jaimusa y Jaite ay, Tontet non, Calle Epistemone y Sinenea, Melpomenes ti musa tres tragodías. Estaba en esos años con mi compañera Erika, ahora ya es doctora en lingüística, Erika Pérez Lezama. Y me decía, ¿tú qué? ¿Por qué te estás sonriendo? Le digo, es que estoy contento porque estoy aprendiendo a pronunciar una nueva lengua. ¿Sí? Y aunque la lengua mexicana pues es propiamente de aquí, de nuestro país, al no trabajarla, muchas veces hasta los vemos ya como extranjeros. Pero también cuando uno empieza a pronunciar, hace un momento les ponía palabras muy largas de casi 30 letras, uniendo ahí si hay muchas enclíticas y proclíticas en la lengua náhuatl, porque es integrante. Entonces, igual, ¿no? Cuando te vas enfrentando a las nuevas traducciones, a los mundos que te van presentando, a todo ese mundo que viene incluido en la lengua, pues yo siento eso, ¿no? Que se siente uno como un bebé que empieza a balbucear, que empieza a conocer un nuevo mundo, y eso para mí empieza a representar lo que es la inculturación, ¿no? Meterte de lleno a la cultura, vivir la cultura y ver al otro como un semejante, porque es lo que dice el doctor Justino, los 12 se mexicanizaron, o sea, se hicieron mexicanos. Su método del doctor Justino vuelve a repetirse, así como San Agustín, como Miguel de Unamuno, el amor, como el método del conocimiento, porque él lo dice ahí el doctor Justino, que los 12 se abrazaron del ágape, del amor divino y del vaciamiento que tuvieron primero y después del amor divino, y a partir de eso se empezaron a inculturar.
¿Para qué? Para mexicanizarse y dar el mensaje a través ya del náhuatl, porque esa es la tesis importante también del doctor Cortés, que la primera evangelización en México se hizo en lengua náhuatl. Ya después, pues bueno, surgió otro... A ver, me gustaría oír algunas preguntas que las hagan espontáneas y a ver nosotros qué podemos responder. Cuando estaba yo terminando la clase de latín, usted, doctor Eduardo Barajas, pensaba que era la clase de filosofía y ya estaba haciendo preguntas y le dije, no le voy a responder ahorita porque hasta la clase de filosofía. Estábamos terminando la clase de latín. Entonces, ahora sí. Yo pregunté eso porque escuché lo de la página y había visto que Víctor estaba atrás. Yo me preguntaba, maestro, que de dónde nació ese gusto por las lenguas griegas y latinas, ¿no? Esa es su pregunta. Eso me lo iba a contestar en esta clase. ¿Cómo le nació el gusto por eso? Y a ver, ¿quién más quiere saber algo? Así que, no tanto de saber, quiere preguntar algo. A ver, ¿cómo se llama usted? Alfonso Ramírez. ¿A qué se dedica Alfonso? Yo, a ver, brevemente. Nada más así. Yo ya estoy jubilado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y actualmente, gracias a eso, la Universidad Autónoma de Puebla me contrató para dar clases. Para mí esto es retroalimentante. Yo tengo una duda. ¿Cómo entendemos el positivismo? Esa es su pregunta. Sí, Hay preguntas que son de conocimiento. claro. Hay preguntas que son de etimología. Hay preguntas que son personales. Y hay preguntas que van directas al entendimiento. Esa pregunta se resuelve con una enciclopedia, con un diccionario. Pero también me gustaría oír otras preguntas. A ver, ya más o menos vamos captando. Yo tengo ¿Cómo una te con llamas? Ángel. ¿Y a qué te dedicas, Ángel? Estoy estudiando una ingeniería en ciencias de la computación. Es más que nada con lo que mencionaba de la K y la S, que se convertía en esto que al final fue X. Ajá. ¿Por qué México, ve que tiene la X, no se pronuncia como México, sino como México con J? Sí, se supone que debe ser. Sí, ahí también tenemos la respuesta, esta, tanto yo como el maestro Porfirio, pero ya vamos viendo varias, siquiera que las personas que nos están viendo también vean que hay varias preguntas y cuánto tiempo podemos dilatar en este trabajo. ¿Quién más quiere hacer una pregunta? ¿Quién se anima? Órale, Ricardo, ya que estás levantando la mano así. No, estoy pensando apenas que preguntar. A ver, pregunta. ¿No? Se ve muy feliz, ¿verdad? Sí, Todavía es muy feliz en los estudios. A ver, Iván. Bueno, creo que yo he visto ustedes que comentan cuando hablan de fenomenología, que el objeto busca al sujeto, ¿no? Porque quiere recibir un nombre, porque quiere ser nombrado, como comenta el profesor Porfirio, luego del armadillo, ¿no? Tanto de náhuatl como en latín. Entonces, yo me pregunto ¿por qué el objeto quiere ser nombrado? ¿Cuál es la intención de este otro ser al querer ser nombrado? ¿O una Ahí, por explicación? ejemplo, lo que está preguntando Iván, esto es así como que más especializado y más actualizado que el positivismo. El positivismo es del siglo XIX, ¿sí? Pero tiene sus orígenes, pues, desde Sócrates, desde Aristóteles, la Alta Edad Media, la decadencia de la escolástica con Guillermo de Ockham, el Renacimiento, también siempre con el pensamiento empírico, con lo de Peira, lo que va en la experiencia. Augusto Comte escribió un libro que se llama Filosofía Positiva, ¿sí? Y ahí es donde está su triada de que la historia del hombre. Pero después, cuando Benito Juárez es el presidente de la República y anda con su proyecto de reforma, voltea otra vez la moda de reforma, envía a un médico a estudiar medicina, y ese médico, desobediente porque le gustó la filosofía, que se mete a las clases de sociología con Augusto Comte, Gabino Barrera, y él trae el positivismo a México. Sí. Y en su proyecto del positivismo tal vez nutrió a México en algunos puntos, pero también vació a México del humanismo porque quitó el griego y el latín y lo redujo a las etimologías grecolatinas y muchas otras cosas, ¿no?, que tenía el humanismo, pero el positivismo pues también se mete en el campo del derecho, se mete en la ley,
va quitando la ley natural y pone la ley positiva, y da el positivismo, se acaba, viene un neopositivismo, pero en ese contexto del neopositivismo nace la fenomenología, con Edmund Husserl. Una tarea grande tienes, Iván, ya que te gusta la lectura. Hay un autor que se llama Edmund Husserl, escribió un libro en 3 volúmenes que se llama Investigaciones Lógicas, y con esa obra nace la fenomenología. Y entonces la fenomenología viene propiamente contra el positivismo y contra el psicologismo. Pero lo más valioso de esto vas a encontrar el método fenomenológico, y ahí vas a encontrar el tema de la conciencia, un concepto distinto a la conciencia de toda la historia del pensamiento. Y vas a encontrar el tema de la estructura de la conciencia. Ahí está la noema y la noesis. El tema fundamental es la intencionalidad. Y ahí otra vez, entonces, a entender, ir hacia cómo el sujeto va al objeto y el objeto va al sujeto. Y nace una nueva teoría de teoría del conocimiento. Es muy interesante. Lo que el maestro Porfirio está haciendo son aplicaciones de la fenomenología. Pero no era el propósito responderte ahorita, porque pues va para largo nuestro seminario, sino solamente escuchamos. No sé, maestro, si le quiere responder brevemente para que sigamos en las preguntas. Sí, pues la etimología de México está discutida, ¿no? Una es que sabemos que es una lengua integrante, y la primera parte de la palabra, Gutiérrez Tibón dice Metzli, o sea, luna, pero hay otros que proponen que es Metli, Maguey. Hay varias. La segunda parte de la palabra México es Xixli, esa sí está muy clara, es el ombligo, el centro del corazón, y Co es una partícula equivalente a una preposición. Entonces, la X, náhuatl, su equivalente es la SH, ¿sí? Como short. Entonces él debería leer México. Pero sabemos que muchas palabras pues eran difíciles para la pronunciación del español. Entonces muchas veces la X la van a asociar con la J. Por eso de ahí va a pasar después a México, como Jalapa. También igual Jalapa, Javier, pero bueno, ya es esta relación más bien actual. Por ejemplo, la palabra, yo estaba revisando la palabra Xicotl, después pasa Jicote. La razón es, pues el animalito es un abejorro que te inserta el aguijón y es muy doloroso. Entonces una hipótesis que tengo es que cuando empezaban a castigar al mexicano en el 16, ya empezaba a ser el macehual de los españoles. Entonces al recibir el castigo con el látigo es también muy doloroso. Y yo creo que es la comparación con el piquete del jicote, que es chicote en un inicio, pero después lo van a pronunciar como J. Chicote. Entonces esa es la razón. Muchas palabras de origen náhuatl son muy difíciles porque hay que ir buscando cómo fue la evolución. Por ejemplo, Huamantla. Su nombre antiguo de Huamantla es Cuaumantla, es Cuahuitl, árbol. Se escribe con C, Cuaumantla. Ya después, pues la C ahí sí la pasaron a H. Esa es una de las propuestas de la H del español en los nombres como Huamantla. Viene de la C, Cuaumantla. Cuauquecholan, ya después es Guaquechul. Pero es una razón que hay que ir buscando entre el náhuatl y entre el latín. Ahí va a estar el problema entre el náhuatl y el latín. En esta época están conviviendo estas 3 lenguas, español, náhuatl y latín, y esa es la triada de lenguas que está en Tlatelolco y aquí en Analco, que es lo que cita el doctor Cortés. O sea, los hombres de esa época son trilingües. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta que tenga? A ver, Gerardo. Me llama la ¿Qué atención. estudias, Gerardo? ¿Mande? ¿Qué estudias, Gerardo? ¿O qué estudiaste o qué estudias? Estudié música en México, en la Ciudad de México. Órale. Sí. La pregunta es que me llama la atención, lo leí, luego lo confirmé acá, no sé la razón, pero por ejemplo en Alemania, en Inglaterra, Francia, Suiza, no sé cuántos países, pero particularmente en Alemania, es obligada el estudio del náhuatl. O sea, no sé qué hayan encontrado. Y me llama la atención de que se está volviendo obligatorio. Y acá pues les da pena hablar náhuatl.
Pues ¿Cuál será es la lo que razón? más sugieren, miren, las redes sociales, qué bueno que nos están viendo en las redes sociales, cuando yo recuerdo, llevamos 13 años aquí y 12 años de preparación de la academia son 25 años. Y mi interés viene desde los 8 años de edad. Es una historia larga, doctor Eduardo, y también con esta, Gerardo, porque comenzamos a promover los estudios de griego y latín en Puebla. Cuando a nadie le importaba, iba yo a la biblioteca palafoxiana y no quería. A la biblioteca José María Lafragua y no quería. O sea, hicimos el trabajo más fuerte de la academia es hacer conciencia de lo que significa estudiar lenguas clásicas. ¿Por qué se estudian las lenguas clásicas? ¿Qué utilidad tienen las lenguas clásicas? Por eso hoy podemos ya responder en la calle, en la casa, en la ciudad, en la escuela, en el bar, en la tienda, en la taberna, en la iglesia, in ecclesia, hasta decimos in ecclesia, ¿sí? In via domi, en casa. Y nos decían, ¿y por qué náhuatl no? Y cuando ya pusimos náhuatl, ¿y por qué inglés no? Y que ponemos inglés. ¿Y por qué alemán no? ¿Y por qué hebreo no? Ya tenemos todo esto, ya tenemos 12 lenguas. Y ahora sí no tenemos pretextos. Y sigue diciendo la gente, ¿por qué náhuatl no? Digo, porque usted no se va a inscribir. O sea, a usted no le interesa. Hablan, por ejemplo, hoy de la reforma de los pueblos originarios. Pero no les interesa la lengua. A mí me gustaría que la Cámara de Diputados pusiera escuelas. O sea, te están invitando, pero no así nada más como te invito. Pues sí, pero para esto que los maestros vienen del cielo. ¿Las escuelas de dónde van a venir para estudiar náhuatl, para estudiar maya, para estudiar purépecha? Porque si no reformamos la lengua en primer lugar, no va a haber reforma. Y una vez que reformemos la lengua, ahora hay que reformar al maestro. Es decir, volverlo a formar. Eso quiere decir reforma. O sea, volverlo a formar. Y una cosa es que hay gente que habla náhuatl, como también hay gente que habla español. Y otra cosa es que tú que hablas náhuatl, que hablas español, te pongas a estudiar, te pongas a enseñar la lengua náhuatl. Y nosotros así en la academia requerimos que el maestro pues tenga el conocimiento de la lengua, que tenga experiencia de la enseñanza, que se sepa expresar acá, que tenga emoción, talento, que tenga vocación en esto y que tenga amor a la enseñanza. Ahí está todo este trabajo. Entonces sí se requiere estudiar náhuatl. Lo requerimos para reformar los estudios. Fíjese, maestro Juvenal, que Gerardo te puedo contestar, pero ahora sí, como me decía José, cuando me estaba dando un escrito de náhuatl, dice, estas palabras no son mías, son de mi mamá. Entonces, estas palabras con las que yo te voy a contestar son del doctor Justino Cortés. Sí, a él dice este pensamiento y es muy hermoso, ahí con Roberto Martínez Otero, una entrevista a la que fue. Le dice, el náhuatl es una lengua de mucha capacidad, porque te permite expresar con facilidad tus pensamientos y tus sentimientos. Es agradable y dulce al oído. Ahí está una noción sobre la lengua náhuatl. Luego, cuando iniciamos el curso de la lengua náhuatl, yo creo que esa primera semana no llegaste, pero repetimos estas características. Yo creo que los estudiosos de la lengua náhuatl ya han detectado esto. Tiene, así como el maestro Juvenal nos decía, el latín es esto, tiene estas características. Es una lengua sintética, es la lengua de los antiguos romanos y nos fue dando todas las características. Yo tomo ese modelo y empiezo a ver las características de la lengua náhuatl. Tiene una característica que es reverencial. Por eso dice el doctor Cortés, es una lengua de señores. Eso es importante, la reverencia. Es una lengua, vamos a decir, frecuentativa. Es repetitiva, frecuentativa. Cuando decimos poca, es humear. Popoca, humear mucho. Tepe, la montaña que humea mucho. Esas dos características. Pero vienen dos características muy, muy atractivas. Que una es la metafórica. La metáfora, y si ya leemos a los filósofos como el doctor Rucho,
La metáfora está cercana a la ontología. Sí, está cercana. De la metáfora puedes sacar muchos elementos, como hace rato estuve hablando de la flor, y luego estuve hablando de la flor en el Cantares Mexicanos, y luego me acerqué a la flor que carga Juan Diego, y es el concepto de la verdad. Y viene una característica que de ahí, nuevamente retomo las palabras del doctor Justino, la parte integrante. ¿Qué te permite la parte integrante de la lengua náhuatl? Y el doctor sostiene esta tesis, que con el náhuatl construyes palabras casi al infinito. Y es un problema entonces filosófico ahí, porque al tener esta característica la lengua náhuatl es una lengua que integra, o sea, la integración, llamamos la integración de la diversidad, la unidad de la diversidad, une mucho, integra mucho. Entonces, si tú vas analizando las características de la lengua náhuatl, son muy fuertes. Y por eso es atractiva no nada más para los alemanes, para los ingleses, para los estadounidenses. Aquí han venido estudiantes de Australia, de Polonia. Yo he tenido la oportunidad de darle clases a estudiantes extranjeros porque vienen estudiando. Uno como de 2 metros, un genio. Ah, Charles Pivot. Charles Pivot, el doctor de Cambridge. Ajá, de Inglaterra. Él es especialista en lengua quechua, en maya, y vino a estudiar en náhuatl. Entonces, Uno de Alemania también estudió náhuatl. sí, de Polonia, vino una alumna de Polonia. Ahorita tenemos un colombiano. De España han venido a estudiar también la lengua. Hay especialistas. El diccionario, uno de los más autorizados de la lengua náhuatl, es de un francés, sí, el Remy, le decimos Remy Simeón. Y Alex Wimmer, al parecer también es de Francia, y es otro de los diccionarios fuertes. O sea, lo que pasa es que los estudiosos extranjeros se han dado cuenta de la capacidad de esta lengua. Claro, aquí también tenemos los nuestros. Está don Miguel León Portilla, está, bueno, ya fallecido don Joaquín Galarza y toda su escuela. De ahí mi maestro de náhuatl, el maestro Ulises Valiente Argüelles. Está el doctor Justino Cortés. Y así tenemos también muchos especialistas de aquí de México. Lo que pasa es que no les han puesto mucho. ¿De Puebla? De Puebla. De Puebla hay grandes De maestros. Puebla aquí tenemos al padre Mario Pérez, al maestro Francisco Nahuatlaco, que apenas vino. Le podemos decir al gobierno, nosotros ponemos los maestros y usted ponga los alumnos. Ahora. Sí, porque lo que más se requieren son alumnos. Hay más maestros luego que alumnos. No, para lenguas clásicas hay muchos maestros. En Puebla es uno de los estados que más latinistas, o sea, independientemente de la Ciudad de México, porque ahí está la UNAM y está la Universidad Pontificia de México y está el Seminario Conciliar de México y muchos otros que fueron seminaristas hace años cuando el latín se hablaba, se estudiaba con rigor. Aquí en Puebla conozco más de 200 personas que saben griego y latín, o sea que los conozco personalmente. Y también conozco uno que se dice a sí mismo, soy el mejor maestro de latín, pero él solito se evaluó y él solito descalificó a todos. Estuvo aquí con nosotros y lo dice, soy el mejor. Y solo nos dicen, estudio con el mejor maestro. ¿Y será cierto? No, pues él se puso 10, Dicho por él. se puso 10. Y entonces dice, ustedes en la academia no saben. Y digo, bueno, pues les decimos aquí a los alumnos, si los alumnos nos ven que de veras no saben, que no sabemos, no, el conocimiento se pone bien interesante, ¿no? Bien bonito y es agradable. ¿Por qué tan relatan las misas católicas? Pues es también una historia que tiene que ver con el Concilio del Vaticano II. Para esto nos faltan horas, ¿no? Ya nos pasamos del tiempo, ya algunos ya se quieren ir, pero no es que no le queramos responder, es que ya nos pasamos del tiempo. Pero sí, ahí queda pendiente el Concilio del Vaticano II. Ahí está la clave. ¿Sí? El Concilio del Vaticano II la quitó como lengua hablada, pero no la quitó como lengua oficial de la Iglesia, porque los documentos siguen estando en latín. Muchos sacerdotes en el Vaticano está el Cenáculo de San Jerónimo, es el grupo especial de la Santa Sede que se dedica a redactar los documentos en latín. Y además en todo el mundo quedan todavía
sacerdotes, ex seminaristas muy sabios que saben griego y latín. Les cito uno nada más. Aquí hay un profesor que no es muy conocido en la gente joven, pero sabe más de 20 lenguas. El doctor Luis Benavides. Sabe griego y latín muy bien. Y él es uno de los que me impulsaron también a los estudios hace como unos 30 años. Sí, y muchos no lo conocen. Otro así que sabe muy bien el latín y que muchos no lo conocen, el padre Amador Tapia Zúñiga, el párroco de Acatzingo y que lo fue 34 años de Cholula. Él es hermano del traductor de la Odisea, del doctor Pedro Tapia Zúñiga, que está en la UNAM. Fue hermano del ya afinado, el doctor José Tapia Zúñiga, el traductor más grande de Tácito en América Latina. Y fueron de Puebla, de aquí, de un pueblo de Matamoros, Puebla. Los 4 hermanos, Cosme Tapia Zúñiga, Pedro Constantino Tapia Zúñiga, José Tapia Zúñiga, Amador Tapia Zúñiga. Y fueron contemporáneos del padre Justino Cortés, egresados del seminario palafoxiano. Pero allí muchos exalumnos del seminario andan en Estados Unidos, en Alemania, y me entero porque hay un grupo que se llama ex palafoxianos. Allí hay gente más culta que en el otro grupo que le llaman superraza palafoxiana. Yo estoy en los dos. Uno es de jóvenes de Facebook que nos gusta el chisme y otro es de gente ya más madura, viejos, que son ya experimentados. Y allí se habla de historia, de cultura. Es más culto este grupo, gente más vieja en edad, que hay gente de 90 años en ese grupo y de 50 para arriba, tal vez algún joven de 40, ¿sí? Entonces me invitaron a ese grupo a pertenecer y ahí he conocido, hay mucha gente, hay ex seminaristas también históricos del palafoxiano, por ejemplo el gobernador Ignacio Romero Vargas, que siempre he dicho que ha sido de los mejores gobernadores que ha tenido Puebla, porque era un hombre culto. Después de que se sale del seminario se mete al colegio militar. Por eso cuando llega a ser gobernador pues lleva las 2 disciplinas, ¿no? La del seminario y la del colegio militar. Y es de los primeros gobernadores que capacita a sus maestros, pero él mismo no manda a capacitar, él mismo, que reúne a los maestros. Ahora le vamos a ver un poco de poesía, de métrica, de fonética, de prosodia, de sintaxis, un curso de ética, un curso de teología, o vamos a hacer un concurso de oratoria. Pero también él es un ex seminarista, Sebastián Lerdo de Tejada. Se encontró con otro ex seminarista, con Benito Juárez. O sea, Benito Juárez sí tiene visión para hacer una reforma. Fue seminarista, estudió el trivium y el quadrivium, aprendió latín. También sintió la disciplina del seminario, ¿no? También lo castigaron, también lo pusieron a barrer. Estudió la formación espiritual, pastoral. Por eso entiende muy bien lo que es la reforma. Otro que Porfirio Díaz, cuando se encuentran en la cárcel los dos se ponen a hablar en latín y no les entienden los carceleros, ¿no? Que están ahí cuidándolos. ¿De qué están hablando? Están hablando. Hay un padre que sale en HR, el padre Bautista. Sí, José Luis, sí lo conozco, José Luis Bautista. Exacto. No le entra a las lenguas clásicas, pero es historiador. Eso. Él mismo reconoce que no sabe griego y latín, sí, pero al menos te invita, promueve los estudios. Y como es egresado de la Autónoma de Puebla, de la carrera de historia, es mi contemporáneo. Yo también fui seminarista del palafoxiano. Allí también, yo saqué 7 en latín, ¿sí? Pero con el padre David López Jiménez, un maestro que era muy estricto, discípulo de Federico Escobedo, ¿no? Ese gran poeta, y es muy estricto. O sea que hay muchos. Trinidad Sánchez Santos, el fundador del periodismo en Puebla, fue seminarista del palafoxiano. Y hay muchísima gente que anda afuera, que son profesores en la Facultad de Derecho, que son políticos, que trabajan en el PRI desde hace años. Uno que se llama José, si usted lo conoce, uno como bajito también le iba a decir, casi de su estatura, don José, ¿qué sería? Es un priista de la época de don Guillermo Pacheco. Sí, ya he conocido muchos personajes aquí en Puebla que enseñan latín, el padre Mario Alvarado, el padre Ignacio González Molina, que tiene su programa La Mula No Era Arisca,
la hicieron los palos. ¿Y el padre Nacho? Él es Ignacio González Molina. Él sí sabe latín. Muy bien. Y además tiene la formación jesuita. Sí. Cuando era fuerte la formación jesuita. Los jesuitas ya no son tan sabios como lo fueron, ¿no? Y lo reconocen los grandes. Ya no tienen esa formación estricta. Unos ya tal vez ya ni la etimología de Jesucita, que quiere decir Jesucita así como Jesús. No, ya sí se ha perdido, no solamente ha bajado de calidad la formación eclesiástica, sino la formación jurídica, la formación de la medicina, la formación de las artes. A los grandes humanistas se están muriendo y no están formando gente. Eso es lo que yo oí y es lo que me movió a formar esto. O sea, mis maestros viejitos decían, no hay seguidores de nuestra obra, tenemos que echarle ganas. Y por eso esta academia está formando gente. Incluso los que nos están criticando, aquí estudiaron. Y el más crítico de mi obra vino y le pidió chance al maestro Porfirio, denme chance de entrar. Nunca hizo nada en la escuela. Sí. Nosotros hemos trabajado mucho por las humanidades clásicas y a él lo premiaron. Porque le dieron un lugar. Hoy es el director de la biblioteca Palafoxiana, pero no ha hecho nada por el humanismo. ¿Cuándo hablamos del humanismo en general? Todos los días hablamos. Todos los días. Todos los días de 8 de la mañana a 8 de la noche. Estamos trabajando en esto. ¿Sí? Entonces, hay muchísimos humanistas grandes. El sábado, el viernes viene una humanista muy destacada a la 1 de la tarde. No falte, doctor, para que no me diga cuándo va a haber una conferencia como esta. Ya ahorita, el viernes, véngase usted, suspenda una consulta o suspenda una. Además hay más médicos que humanistas. En Puebla hay más de 1000 médicos. No, entonces que ellos den las consultas. Yo sé que la vida humana es muy valiosa, pero también una conferencia de este tamaño no se la puede perder ningún poblano, pero de 6 millones o 7 millones o 5 millones de habitantes, al menos esperamos 100. Y que esos 100 comuniquen todo lo que están viendo, así como fue la difusión del Evangelio. Vayan por todo el mundo y anuncien a todos el Evangelio, enséñenles a guardar todo lo que yo les he enseñado. Ese también pensamiento lo introducimos para los maestros, para que haya una formación fuerte, una formación integral, una formación humanista. Y de aquí que salgan a formarse a otros lugares, que se vayan a la UNAM, que vayan con otros maestros que no me quieren, pues órale, váyanse allá y termínenlos de formar. Si yo soy un privado zen, un asistente, un chamaquito para enseñar, pues órale, yo doy las clases de iniciación. ¿En qué cosa es iniciación? Fonética, semántica, sintaxis, lógica, filosofía, comedia, tragedia, y tú das las clases de fuertes, enseñar a hablarles, porque pues dicen, tú no sabes hablar latín, yo solo que ya me hayas hecho un examen y lo reprobé y que tú seas el único maestro. Hay maestros grandes en el mundo que, pues el doctor Justino es un gran maestro. Le digo, ¿usted tomó clases en latín? Dice, sí, y las di en latín. Digo, ¿dónde? En el seminario, en la Pontificia, en Bélgica, en Roma, en Chile, en Italia. Le digo, y también lo reprobaron a usted. Dice, pues sí, te reprobaron a ti también a mí, porque yo soy tu maestro. Entonces cuando decimos nosotros así, sintaxis es recta partium orationis inter se compositio, le digo, eso no es latín. Y decimos cómodo vertimus in hispane, que eso no es latín. Y si yo te saludo, salve amique ut vales, quid facis sine academia, coda no sabes cuándo es dies natalis tibi, que no es latín eso. Pero no es eso lo importante hablar, sino hablar y saber la ciencia. Es lo que necesita México. Saber la ciencia y saber difundirla. Y difundirla con amor. Difundirla sobre todo con la gente
que lo necesita. Y para nosotros los humanistas, los maestros, y para ustedes los alumnos les digo esto finalmente. ¿Para qué estudian todo esto? Prepárate, porque entre más preparados estemos, mejor servicio vamos a dar a la humanidad en donde quiera que esté. Cada uno en su oficio, porque aquí hay gente de distintos oficios. Por eso hay muchas preguntas que se quedaron pendientes. Yo les agradezco que nos hayan escuchado al maestro Porfirio y a mí esta tarde. Llévense un buen mensaje. Ve a tu casa, amiga, ¿cómo? Aranza, y dile a tu papá, a tu mamá, hoy me aprendí un pensamiento. Entre más preparada esté yo, mejor servicio voy a dar a la humanidad en donde quiera que esté. Sale de aquí, de tu cabeza, sale de ti, y eso quiere decir trascendencia. Lo importante es que tú dejes huella en las demás personas. Eso es el último, diríamos, la última característica de un valor, la trascendentalidad de los valores humanos. Vean la palabrota, trascendentalidad de los valores humanos. Y eso es lo que estamos haciendo. Pues muchas gracias.